por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Haciendo memoria. Espacio Crisol, Asociación de Expresos Políticos. Conducen Nidia López y Valdemar Taroco. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha. Buenos días, estamos comenzando un nuevo programa de Crisol, Haciendo Memoria. Este programa también lo pueden escuchar por www.radionacional.com.uy, por TuneIn o por www.radios.com.uy. Nuestro correo del programa es crisolaciendomemoria@gmail.com y el celular es el 091 028 578 para que puedan mandarnos información, todas noticias, todo atiende al tema de derechos humanos, y algún comentario también sobre el programa, ¿no? Estamos en un momento bastante interesante, ¿no? Con viejas cosas, viejos hechos. Buen día, Nivia. Buen día, compañeras y compañeros. Sí, con cosas viejas y no viejas, ¿no? Sí. Y vigentes totalmente. Pero vamos a pasar una información antes, que fue que se suspendió lo que mañana iba a ser un homenaje, una colocación de inauguración de un monumento en homenaje a Lencina, un colono que fuera expulsado de su, lo metieron en cana y los milicos se quedaron con el predio, ¿no? Sí, en la zona de... En San Javier. En Puerto Viejo. Es un monumento que se iba a inaugurar. También la Comisión de Sitio de Memoria ya había aprobado la colocación de una placa que va a ser más adelante. Quizás lo coloquemos en la fecha de la detención de él, ¿no? Pero hubo una impugnación por parte del Partido Nacional de que eso, como está en predio es un del comodato Instituto Nacional de Colonización, en comodato está ahí. No, con la Intendencia. Con la Intendencia de Río Negro. Debe pasar por la Junta Departamental y se tiene que votar por 3/5 de voto. Sí, no es la primera vez que pasa alguna dificultad para el tema de memoria con algunos ediles del Partido Nacional. También nos pasó en Canelones, ¿no? Cuando los fusilados de Soca. Ahí fue cuando se quería el predio, ¿no? La compra del predio, que no fue votado por el Partido Nacional, ¿no? El predio donde aparecieron, frente al que aparecieron asesinados los 5 compañeros llamados como fusilados de Soca, ¿no? Sí, ahora estarían cuestionando la estética del monumento, lo que me parece totalmente si es un militante que era militante del Partido Comunista, pues en el Partido Comunista, ¿qué quiere que le ponga la bandera del Partido Nacional? Así que no sé qué pretenden los blancos en ese caso, ¿no? Son complicados, pero bueno. También nos acompaña Felipe Matonte el día de hoy. Buen día, Feli. Le mandamos un saludo a nuestra productora Sofía que tuvo un percance. Episcopo. Esperamos que esté mejor, le mandamos un abrazo muy grande. Y la esperamos para la próxima audición. Bueno, decíamos cosas, hechos acontecidos en los últimos días, accidente tema Escuadrón de la Muerte. Sí. Y tenemos de invitado hoy al compañero Samuel Blixen, el bolita para todos los compañeros. Buen día. Buen día. Buen día. Bienvenido. Te doy un dato para todos los compañeros, el bolita, y para la familia, el Bambi. El Bambi, ahí va. Bueno, tenemos tu ficha completa ahora, bolita. Está registrado. Bueno, está fichado, me parece, ¿no? Sí. Primero que nada, gracias por la invitación. Sí, estoy con mucho gusto de estar acá. Muchas gracias. Bienvenido. Has escrito algunas cosas sobre el Escuadrón, has investigado Escuadrón de la Muerte, responsable. Se habla de 3 casos, una desaparición forzada y 2 asesinatos, pero
Y Abel Ayala, Abel ¿no Ayala, lo incluye? Para mí hay dos casos de desaparición forzada, Abel Ayala, claro, y Castañeto, claro, y 2 asesinatos. Y lo de Abel Ayala es el primer caso. El primer desaparecido en Uruguay. El primer desaparecido en Uruguay y la primera víctima del escuadrón. Claro. De él sí que no se supo absolutamente nada. Y vale la pena recordar, ya que estamos hablando de cosas viejas, que después del 85 se planteó el tema en la justicia, el tema de Abel Ayala. Y el presidente Sanguinetti, después de votada la ley de caducidad, resolvió archivar el expediente. Entonces, la argumentación fue, ¿por qué se archivaba el expediente? No estaba claro si Abel Ayala era una víctima del terrorismo de Estado. Podía haber sido otra cosa, pero por las dudas, decía el decreto, lo archivaba. No obstante, después se abrió la causa, pero no avanzó mucho, ¿no? Pero digo, es para recordar cómo en estos casos, sí, es decir, siempre hay elementos, ¿verdad?, que lo que hacen es trabar la búsqueda de la verdad. Sí. A tal punto que el hermano, cuando fue a buscar, no hace muchos años, la partida de nacimiento de Abel no existía. No existía. No, como que le habían hecho desaparecer, claro, ese nacimiento, claro, ¿no? Sí, por eso estamos hablando de 4 víctimas, claro, 2 desapariciones forzadas y 2 asesinatos. 2 asesinatos, ¿no? Exactamente. Y en el caso de Abel Ayala, además, sugiere, siendo la primera víctima del escuadrón, el nivel de información que manejaba. Porque Abel Ayala era, de alguna manera, estaba adscrito como funcionario policial. Sí. Y su desaparición es realmente como de borrarlo de la faz de la tierra, ¿no? No hay testigos, no hay lugar exacto donde fue secuestrado, por ejemplo, nada. Lo que implica que quienes lo hicieron desaparecer, lo secuestraron y lo hicieron desaparecer, manejaban una información exacta. Claro. ¿No? Ya tenían el dato de que él estaba vinculado al MLN. Claro. Además era estudiante de medicina. Estudiante de medicina. Tercer año estaba cursando medicina. Exacto. Y trabajaba en sanidad policial. Exacto. Y esa es otra característica que tiene que ver con el escuadrón. Las víctimas del escuadrón no son militantes del riñón del MLN, sino que son periféricos o familiares. Lo que sugiere que la acción del escuadrón en aquel momento era generar miedo, terror sobre el contexto, es decir, el entorno del MLN. Exactamente, exacto. Sí, pasa con Ramos Filipine, que estuvo detenido, que lo largan. Bueno, y Castañeto lo mismo. Castañeto, pasa con Ibero también, ¿no? Claro. Un estudiante que había estado después que viajó a Cuba, claro, fue perseguido, lo detenían cada poco tiempo, claro, ¿no? Exacto. Sí. Ese es otro elemento. Es decir, la persecución policial con estas víctimas sugiere evidentemente la conexión con el Escuadrón de la Muerte. O sea, la policía no lo desaparece, pero le desaparece un aparato paramilitar y para la policía. Que estaba integrado por policías, por militares de exacto, todas las armas, exacto, por civiles, no olvidemos esto, como la cantidad de civiles, una Costa y Lara, uno de los principales. Y bueno, es decir, toda la gente de la Juventud Uruguaya de Pie, por ejemplo, de alguna manera participaba en distintos niveles de esa conexión con la policía. De repente no los ves en el escuadrón actuando directamente. El caso de Sofía sí, pero ahora vamos a decir quién es Miguel Sofía. Claro. Pero por ejemplo los asaltos a la universidad, es decir, todos programados de la jefatura, donde participaban esos civiles, ¿no? Sí. Estamos hablando de cosas muy lejanas. Yo no sé si no conviene hacer como una especie de resumen histórico, es decir, dónde estamos parados, qué era lo que pasaba, porque yo supongo que hay mucha gente que no conoce los casos, es ignorante de aspectos particulares de aquella época de la historia.
Y entonces tendemos a dar por sobreentendido que se sabe que es el Escuadrón de la Muerte o quiénes eran las personas que lo integraban, ¿no? Porque no se estudia tampoco el pasado reciente, ¿no? Es un tema en la educación, de la educación. Que ha estado medio relegado a veces, ¿no? Nos encontramos a veces a nivel del liceal que te dice o es la última bolilla y la dejan y no lo dan, o depende del docente, y no debería de ser así, a ¿no? nivel de los medios de comunicación. Bueno, detienen a Miguel Sofía. Miguel Sofía, miembro del Escuadrón de la Muerte. Punto. No, pero los medios dicen detuvieron al empresario. Además, pero lo vinculan con el Escuadrón de la Muerte. Bueno, está acusado de la muerte de fulano y mengano. Y no contextualizan. No. Entonces, es muy difícil para la gente tener una idea de cuál es la responsabilidad de Miguel Sofía. Y eso tiene una relación directa con la actitud que va a tener la justicia y con la presión pública que puede haber sobre la justicia con respecto a Miguel Sofía. Porque si no se habla exactamente de quién fue, de cuál fue todo su pasado, la gente puede incluso no entender qué pasa con este tipo, sobre todo cuando se dice que es un empresario de la comunicación. No, muy fuerte. Es muy fuerte, claro. Muy fuerte que lo caractericen así como primera imagen empresario de la comunicación. Claro. O sea, desde fines de los 60 ya estaba actuando la juventud uruguaya de pie, ya existían el grupo y otros, ¿no? Y otros más, había varios grupos fascistas, claro. En el marco de esa realidad que era el pachecato, ¿no? Claro. Entonces era lo que se llama... Fue antes del pachecato. Antes del pachecato fue... Sí, porque incluso aquellos episodios donde estudiantes se los perseguía, se los secuestraba o se los agarraba en la calle y se les marcaba con cruces de bate. Lo de Soledad Barret. Lo de Soledad Barret, por ejemplo, son previas. Lo de Soledad, sí, claro. Claro. De 61, 62 son el anterior gobierno blanco, ¿no? Claro. Del colegiado. Miguel Sofía era un militante de la Juventud Uruguaya de Pie, grupo fascista, jóvenes, por supuesto, como viene a decir ahora Miguel Sofía, era un joven de 22 años, 23 años. Claro, como que era un irresponsable, claro, ¿qué podía hacer? Que ahora que ya está maduro... Se recorría los liceos con su banda. El Liceo 13. En el Liceo 13 estuvo con su banda también esperándonos y persiguiéndonos. En varios, en el Bausá, después en el Varela, que fue cuando se le tiró un tarro de pintura. O sea, él tiene una larga trayectoria de actividad desde el grupo fascista, claro, y desde el escuadrón. Y lo que es importante decir es que esos grupos fascistas tenían un apoyo institucional del gobierno a través del Ministerio del Interior. Claro. Que era a veces darles cobertura, a veces darle información y a veces aportarles armas. Entonces, aunque no está de alguna manera investigado porque no ha avanzado la justicia en esos casos, es de presumir que todos los casos donde hubo violencia política de derecha en aquellos años de democracia, las organizaciones fascistas y nazis estaban involucradas. Entonces, es lícito preguntarse si en el caso, por ejemplo, de la avenida del Che, ¿verdad? Cuando estuvo en la universidad, y de la muerte del profesor, que no se sabe exactamente quién lo hizo y todo lo demás, es decir, si no estaban involucrados también estos grupos fascistas. Claro. Porque era la mano de obra que usaba la democracia para no dejar sus huellas dactilares en todas esas cosas. Esa es la razón de los escuadrones parapoliciales. Sí. Son parapoliciales o paramilitares porque están desvinculados aparentemente de la estructura institucional, pero tienen todo el apoyo y a veces las indicaciones del poder, ¿no? Y el financiamiento, ¿no? Y todo el apoyo. Sí, el asesinato de Arbelio Ramírez fue... Exacto. No se sabe absolutamente nada sobre porque no se ha investigado, no se ha querido investigar tampoco esas causas antes. Sí, pero fue muy notás cuando no encontrás absolutamente ningún cabo suelto, ¿no? Claro.
como lo que pasa con Ayala. Claro, exactamente. Hay una anécdota con respecto a Arbelio Ramírez, con un compañero de Brecha, que después llegó a ser el gordo Guillermo González, que después llegó a ser el director de Brecha. Y un día obtuvo una información de que se había identificado al dueño del revólver con el que había sido matado Arbelio Ramírez. Y el gordo Guillermo hace una nota en Brecha de denuncia, señalando todo eso, señalando con nombre y apellido. Y el revólver era de fulano de tal. Entonces, bueno, pregúntenle a fulano de tal qué pasó con su revólver, por qué aparece un disparo de su revólver matando a Arbelio Ramírez. Y cuenta toda la historia, si no era una bala para el Che, etcétera. Y el gordo Guillermo se equivoca. Y dice que el dueño de ese revólver, durante la dictadura, fue colocado en la estructura de la educación, de la enseñanza. Se equivoca, no era correcta esa información. Y esta persona hace un planteo ante la justicia y el juez dictamina lo siguiente, que realmente hubo un error, que tenía razón el reclamante y que por lo tanto no le iba a procesar por injurias, pero iba a dejar en suspenso la medida judicial, porque si llegaba a reiterar, entonces iba preso con prisión. Y el gordo estuvo todo un año que tenía miedo de escribir hasta su nombre, ¿verdad? Y en realidad ese fue todo el resultado de esa denuncia del gordo Ramírez, del gordo Guillermo, porque el juez no se preguntó por qué tenía ese revólver esa persona. Es decir, son elementos que demuestran cómo funcionan las cuestiones cuando se trata de terrorismo de Estado o de delitos políticos. Qué elemento el juez también, ¿no? ¿Eso en qué época fue más o menos? ¿Te acordás? Mira, tiene que haber sido por el 90. 90. Sí, seguro. Tengo la fecha, sí. No la tengo muy clara. No, pero más o menos la época. Sí, pero y fue una información que obtuvo muy buena, muy concreta. Es decir, si hubiera habido una intención de investigar la muerte de Arbelio Ramírez, se podría haber empezado rastreando el revólver. Claro. Sí. Claro. Pero esos son todas deudas que tiene la justicia uruguaya, Exacto. Como tiene con todos los desaparecidos, con todos los temas de derechos humanos. Y como va a tener con Miguel Sofía. Vamos a ver en qué termina lo del empresario, ¿no? Sí, el señor empresario. Sí. Que habría que ver cómo llegó a ser empresario, ¿no? Porque era un vecino del Cerrito La Victoria, claro. No tenía ningún poder económico antes de la dictadura, ¿no? No tenía nada. Yo diría, si te parece, empezar un poco con los orígenes del Escuadrón de la Muerte. Dale, claro, sí. Hablamos de Abel Ayala, y en realidad el Escuadrón de la Muerte, lo que se sabe del Escuadrón de la Muerte, comenzó a operar a mediados del año de 1970, que es la fecha de la desaparición de Abel Ayala, y continuó durante el 71 hasta el 72. Y es interesante eso. ¿Por qué? Es decir, el Escuadrón de la Muerte estaba integrado por policías, por militares y por civiles con vinculaciones con los aparatos militares y policiales. Tenían en la jefatura de policía el apoyo fundamental, pero ahí en la jefatura estaba el enlace del ejército, que era Walter Machado, el coronel Walter Machado, mayor en aquel entonces. Y por lo tanto, él fue una pieza clave para la articulación de lo que serían después las manos ejecutoras del Escuadrón de la Muerte. Junto con Machado, que estaba representando al ejército, estaba Cueva Crosa, perdón. Crosa Cuevas. Crosa Cuevas. El paraguayo. El paraguayo, que tenía fuertes vínculos con el embajador de Paraguay. Incluso él fue quien después, en el 72, cuando, por lo que vamos a ver, se conoce la estructura del Escuadrón de la Muerte, saca policías para el Paraguay. O sea, utilizando la relación que tenía con el embajador. Claro. Embajador que además tenía relaciones ya con Pacheco Areco. O sea, tenía vínculos muy directos con Pacheco Areco.
que después Pacheco Areco los continúa en Paraguay Se va para Paraguay. cuando fue embajador. Exacto. Claro. Y Acosta y Lara ahí también. Bueno, y un estaba personaje. Acosta y Lara también, estaba Acosta y Lara, digamos, en representación del poder político, y Rosa Cuevas, que era el que de alguna manera mantenía ciertos hilos internacionales, Machado, y después estaban los propios comisarios de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, que eran básicamente era Hugo Campos Hermida, y había otro, no me acuerdo ahora el nombre, López, no me acuerdo, otro comisario inspector en aquel entonces que también tenía funciones ejecutivas dentro de él. Y ahí estaba también la pieza que después dejó en evidencia la existencia del escuadrón, que era el fotógrafo policial Bardesio. Nelson Bardesio, ¿no? ¿Dónde estarán los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos? ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi onda, el muchacho que fui, que responda? El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. Ya no recuerdo el jardín de la casa, ya nadie me espera en la plaza. Suaves candombes, silencios y nombre de otros, se cambian los rostros. Del olvido, corazón dividido en candombes, no recuerdo haber nacido. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. ¿Quién me dará nuevamente mi voz inocente, mi cara con lentes? ¿Cómo podré recoger las palabras habladas, sus almas heladas? Del recuerdo le pone un ritmo lento al destino y lo convierte en un camino. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. Qué duros tiempos, el ángel ha muerto, los barcos dejaron el puerto. Tiempo de amar, de dudar, de pensar y luchar, de vivir sin pasar.
candombe no olvida y renace en cada herida de palo del tambor con alma y vida. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo que me vuelva lo perdido. Tiempo raudal, una luz cenital cae a plomo en la fiesta de Momo. Tiempo torrente que fluye por isla de flores, llegan los tambores. Del sur, techo de seda bordada. Fuego verde la marada, de tus rojos tambores, techo de seda bordada. Rueda y rueda al infinito, el candombe no es un grito, se canta y no se baila, la la. Que se baila y no se canta, el candombe es una planta que crece y hasta el cielo se estremece. Solo canta porque puede y olvida lo que quiere, la copla no lo mata ni lo hiere. Flor azul en una lana, relámpago de grana, y no lo hiere y no mata. Vuelve a amar y no se cansa, la vida no le alcanza, la muerte es una ingenua adivinanza. Fuego verde la marada, de tus rojos tambores, techo de seda bordada. Bueno, y comenzamos este segundo bloque escuchando a Alfredo Citarrosa, que ayer se cumplían 30 años de su fallecimiento. Y bueno, siempre es un placer escucharlo. Estábamos escuchando Candombe del Olvido. Y bueno, para amenizar momentos en los que tenemos que hablar de gente tan desagradable, por lo menos un poco de buena música. y no al olvido, ¿no? Claro, contra el olvido. Contra el olvido, ¿no? Bien. Bueno, estamos historiando un poco lo que fue el escuadrón, ¿no? Exacto. Es decir, un poco retomando lo que estábamos hablando, con la base de ese apoyo militar y policial, tengo que hacer una rectificación porque Waldemar me acaba de señalar con justicia que yo hablé del mayor del ejército y era mayor de la aviación, ¿no? Walter Machado, que estaba como enlace en jefatura. Y era ayudante militar del Ministerio del Interior. Claro, exactamente, por eso, enlace. Era el designado por las Fuerzas Armadas para enlazar con la policía. Al respecto, creo que era un momento muy particular, ¿no? En el 70, porque la represión del gobierno de Pacheco ya estaba exigiendo, y sobre todo en la represión contra el movimiento popular y contra las organizaciones clandestinas, ¿verdad? Estaba reclamando formas nuevas de represión. Es interesante ver que en esa época es que surge el OCOA, el Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas, que tiene una estructura calcada de la síntesis que habían hecho los franceses de las guerras colonialistas en Argelia. O sea, la necesidad de tener grupos que, como fue el OCOA, que operaran de forma clandestina y
capaces de poder desarrollar formas del terrorismo de Estado que se consideraron ya en aquel entonces necesarias, como la desaparición forzada o las ejecuciones sumarias sin una responsabilidad institucional. Es interesante que en ese momento oficiales que estaban en la inteligencia militar estuvieran en coordinación con la policía, porque la policía era la que tenía los registros y los archivos de todos los militantes, y además estaba empezando a ordenar sus actividades contra los tupamaros y después contra los PR, etcétera. Entonces, en esa época es que surge el Escuadrón de la Muerte, que es un organismo parapolicial y paramilitar. Estaba integrado por policías, como Hugo Campos Hermida, como Nelson Bardesio, no me acuerdo de otros, pero Castiglioni, claro. Rodao, seguro, Fleitas, Alberto Sosa González, exacto. Fleita Benítez, eran todos oficiales de distintas jerarquías de la policía. Y estaba también, habían militares como Moto, por ejemplo, ¿no? Que después fue víctima del Escuadrón de la Muerte. Del Escuadrón de la Muerte. De un ajusticiamiento de los tupamaros, exactamente. Y eso, ahora vamos a ir a eso. Y también habían civiles, como es el caso de Miguel Sofía o de Cruz a Cuevas. Comisario Lucas me agrega acá. También. Miguelito. Claro, comisario Lucas. Pero, es decir, si uno se maneja por las revelaciones que hizo Bardesio a los tupamaros, vemos que había toda una actitud de dirección, ¿verdad?, de los funcionarios policiales, pero trataban de que las acciones fueran realizadas o por civiles o por digamos personal subalterno de la policía, ¿no? Es decir, los comisarios no, a Castiglioni no se lo ve, aunque de Hugo Campos Hermida creo que hay algún elemento de que él interrogó a algunos de los secuestrados del Escuadrón de la Muerte. Sí. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Es decir, ¿por qué se tuvo es decir, la población en aquel entonces no tenía una noción de que existía un Escuadrón de la Muerte, pero sí se sentía choqueado por ejemplo, el hecho de que apareciera un cadáver, ¿verdad?, que decía, firmado por un comando Casa Tupamaros, ¿verdad?, donde se mencionaba, donde aparecía el cuerpo con signos evidentes de haber sido torturado, y del que nadie podía hacer ninguna referencia, ¿no? Es decir, la única convicción que tenía la población era que era una persona, esa víctima, afín a los tupamaros o familiar de tupamaros, etcétera. No había una idea de que el escuadrón, de que esas acciones básicamente fueron Ramos, Filippini y Castañeto, ¿verdad?, que aparecieron, que fueran parte de una actividad paramilitar y parapolicial, o sea, con un respaldo total institucional, aunque clandestino, un respaldo institucional. La existencia del Escuadrón de la Muerte como tal, como un apéndice clandestino de una acción represiva institucional, surge a raíz de las declaraciones de Nelson Bardesio. Nelson Bardesio, que era un fotógrafo de la policía, fue secuestrado por los tupamaros y fue interrogado por los tupamaros. Y de las famosas actas de Bardesio se sabe que la composición del Escuadrón de la Muerte, la mayoría de los nombres que se manejan, porque en aquel entonces, abril del 72, los únicos nombres que se conocían del escuadrón eran los que había aportado Bardesio. Y creo que la comisión investigadora avanzó muy poco más en la estructura del escuadrón. La comisión investigadora parlamentaria que se nombró inmediatamente después de la liberación de Bardesio, para ser coherentes en el relato.
El fotógrafo Bardesio fue secuestrado por los Tupamaros, fue interrogado, él dio declaraciones en las que daba la estructura del escuadrón, las jerarquías del escuadrón y la participación de algunos miembros del escuadrón en los asesinatos y desapariciones que habían realizado. Claro. Esas actas de Bardesio fueron de alguna manera confirmadas por el entonces presidente de la Cámara de Representantes, que fue secuestrado por los Tupamaros y se lo llevó a una cárcel del pueblo para que se entrevistara con Bardesio. Héctor Gutiérrez Ruiz, dio después testimonio en el Parlamento de que efectivamente fue secuestrado, que se encontró con Bardesio, que lo interrogó y que Bardesio le confirmó todo lo que estaba escrito en unas actas que los Tupamaros entregaron al Parlamento. Junto con la entrega de esas actas liberaron a Bardesio. La idea de... y junto con las actas, el MLN hace 4 acciones de ajusticiamiento contra algunos miembros del escuadrón. Eso desencadena una represión muy grande, donde mueren una cantidad similar de Tupamaros. 8 mueren, claro, no eran 4. 4 en una sola y después en la casa de Martirena. Y en el Cerrito de la Victoria, claro, 2 más. 2 más, sí, exactamente. Entonces, todo esto para decir que la secuencia fue: se secuestra a Bardesio, se lo secuestra, creo que es coincidente con el caso de Ibero Gutiérrez, pero ese secuestro de Bardesio desencadena una serie de acciones en la policía y en el Estado. Entonces, el MLN realiza esas acciones de ajusticiamiento, de represalia, libera a Nelson Bardesio y entrega las actas al Parlamento después de la entrevista del presidente de la Cámara con el propio secuestrado Bardesio. La idea era de que eso iba a generar un escándalo político, porque se revelaba la vinculación del Ministerio del Interior y del Gobierno con aparatos parapoliciales. Pero no fue así. De hecho, las represalias desencadenaron una acción en el Parlamento que culminó 2 días después con la votación de la ley de guerra interna. O sea, y de alguna manera la institucionalización de las Fuerzas Armadas en la represión. En una guerra que era una guerra contra el pueblo. Es decir, el enemigo de esa guerra interna era la población. Bueno, y ahí es donde se dispara lo que sería el terrorismo de Estado durante la dictadura, que es previa a la dictadura. Lo interesante es que la decisión de la guerra interna y la puesta en práctica de la participación de los militares en la represión, que ya venía desde el año 1971, después de la fuga famosa de Punta Carretas del abuso, hizo que los aparatos paramilitares fueran completamente secundarios y obsoletos. ¿Para qué se iban a tener aparatos clandestinos, paramilitares y parapoliciales si todo el ejército y toda la policía iba a actuar de forma clandestina en la represión al pueblo? Claro, ya estaban habilitados. Claro, entonces ahí es donde deja de tener sentido el Escuadrón de la Muerte. De modo que el escuadrón tiene su protagonismo, tanto en acciones como en el respaldo con el poder político, entre 1970 y 1972. Digamos que Bardesio además eso lo reiteró después, estando suelto, a varios parlamentarios. Claro. También esa información la pasó Benítez, otro que había participado. El asunto es que el Parlamento, perdóname, se tomó las declaraciones de Bardesio a los parlamentarios, a Wilson Ferreira, a Carlos Julio Pereira y otros más que fueron a entrevistarlos cuando fue liberado, fueron de este tono:
no desmintió totalmente la información, pero dijo que lo habían torturado. Cosa que es falso. Claro. Y que además Gutiérrez Ruiz lo había certificado. Es decir, porque él se lo había dicho y porque lo había visto. Entonces, la denuncia de que había sido torturado fue lo que dio, fue lo que dio pie a que no se investigara lo del escuadrón. Seguro, eso justificó. Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con 1000 valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz. Detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción. Y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Qué tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer
en su mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. En mi país, que tibieza cuando empieza a amanecer. En mi país somos miles y miles, en mi país brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá nuevamente alumbrando mi tierra. Bueno, y volvemos en este tercer bloque. Seguimos con Alfredo Zitarrosa, escuchando Adagio en mi país. Y Alfredo decía, ¿no? En mi país qué tristeza, y en nuestro país qué tristeza que la impunidad siga tan vigente, ¿no? Sí, tan poderosa, la verdad, ¿no? Y que no es solo un traidor, como dice en la canción, acá son unos cuantos, pero ahora vamos a hablar un poquito del traidor de moda, ¿no? Ahí va, el que está ahí. Del asesino y ainda más. Y ainda más, claro. Bueno, como decíamos, ¿no? Todas las actas de Bardesio descubren el protagonismo de una cantidad de personas. Entre ellas la de Miguel Bardesio, como un integrante decisivo del Escuadrón de la Muerte. Miguel Sofía se escapa o se percata de que él también era un objetivo de los Tupamaros ese 14 de abril y zafa. Entonces, por un lado están las actas de Bardesio que dan cuenta muy claramente de cuál fue la participación de Sofía en asesinatos, en secuestros, en torturas. Esa es la primera. Pero la historia de Sofía no termina ahí, o sea, a diferencia de otros miembros del escuadrón, ¿no? Por ejemplo, el caso de Bardesio, que es sacado al exterior y desaparece durante un tiempo, durante décadas, ¿verdad? Sofía se integra a la dictadura y a las estructuras de inteligencia de la dictadura y actúa como un agente de inteligencia cuya trayectoria se va conociendo recién ahora, como a medida que van surgiendo documentos que revelan su participación. De los más notorios son la participación que él tuvo en Estados Unidos en la persecución a Wilson Ferreira Lunate, en las provocaciones, es decir, él iba como periodista a las entrevistas de prensa que hacía Wilson Ferreira para provocarlo y para hacer preguntas que de alguna manera generaban conflictos, ¿verdad? Y para entorpecer la tarea de denuncia de Wilson Ferreira. Y además se sabe que estuvo en Estados Unidos cuando, por esas mismas épocas, quizá un poco antes, en diciembre del 76, fue a Estados Unidos como parte de aquel plan para asesinar al congresista norteamericano Edward Koch, que era el autor de la enmienda que suspendió la ayuda militar a las dictaduras, ¿no? Y en particular Uruguay. Claro. Ahí hubo un episodio muy interesante porque junto con Sofía, o quizá además de Sofía, pero no como relevante, habían dos militares que habían sido designados para instalar el operativo contra Koch. Después había que ver quién lo iba a hacer, y ahí es donde puede aparecer Sofía por sus antecedentes en el escuadrón. Pero era básicamente Gabazo, José Gabazo, que la dictadura lo quería designar como agregado militar en Estados Unidos. Y nunca se le dio la autorización, lo que se llama el brevet, ¿no? Para asumir ese cargo. Y eso fue producto de una denuncia que hizo
una militante de derechos humanos que después fue miembro del equipo de derechos humanos de Jimmy Carter, Patrice, no me acuerdo el nombre. Bueno, no importa. No me acuerdo el apellido ahora. Pat, no me acuerdo. Que tuvo información de la existencia de ese complot, y entonces, aun cuando Carter había ganado las elecciones en noviembre, pero recién asumía en enero, hizo una serie de denuncias para que no se le diera la autorización. Y bueno, y por eso es que de alguna manera quedó en barbecho aquel episodio del que participó Miguel Sofía, y para eso estaba en Estados Unidos. Él iba y venía, y hay un documento que lo señala como miembro o como delegado de las Fuerzas Armadas, del Ejército, del CID, concretamente el Servicio de Información de Defensa, en la Cancillería. ¿Por qué era esto posible? Porque en 1974 las Fuerzas Armadas definieron la forma en que iban a controlar todo el poder. Y al CID, al Servicio de Información de Defensa, que dependía exclusivamente de la Junta de Comandantes de Jefe, se le asignaba la tarea de designar en cada organismo estatal a un oficial de inteligencia. Entonces, en todos los organismos del Estado y en todos los ministerios siempre había un militar, que era coronel, que era delegado del CID, pero además tenía una justificación política. Es decir, el proceso se orientaba a generar seguridad en el desarrollo, no desarrollo en la seguridad, seguridad en el desarrollo. Entonces, para asegurar el desarrollo tenía que estar el delegado del CID, y entonces el vicepresidente de ANCAP o el vicepresidente del Banco República o lo que fuera, o algunos cargos en el ministerio, en los ministerios, estaban ocupados por coroneles que informaban a los servicios de inteligencia, sobre todo al CID, de las decisiones que se adoptaban. Y eso pasaba desde la información de las cosas más estratégicas, vamos a decir, hasta las más niñas. Por ejemplo, si en cualquier organismo o ministerio alguien quería tener una beca en el exterior, la autorización tenía que venir por el CID. Entonces la beca se gestionaba, el delegado del CID, el coronel que estaba a cargo, pasaba la información al CID, y el CID después decidía si se le daba o no se le daba esa beca. Es decir, el control era a todos los niveles. Y en ese esquema fue que Sofía participó como miembro de la inteligencia en la Cancillería. Claro. Hasta ahora no sabemos qué otras cosas hizo en la Cancillería, pero todo hace suponer de que él tenía algún tipo de misión que lo llevaba a andar por el mundo, ¿no? A ir y venir con documentos diplomáticos, ¿no? Claro. Con credenciales diplomáticas. Y bueno, después al final de la dictadura fue recompensado con una concesión de una TV, de un canal de televisión que nunca se le otorgó, porque fue bloqueado por la democracia, y él entabló un juicio millonario con el gobierno, que casi que por 400 millones de dólares creo que fue. Sí. Sí, llegó a ser 400 millones de dólares, porque él aumentaba con el tiempo la ganancia perdida, vamos a decir, ¿no? Entonces, el lucro cesante. Entonces aumentaba astronómicamente, y estuvo a punto de cobrarlo. Y fue el gobierno frente amplista que le dio el caso a un blanco que fue ministro del Interior, a Juan Andrés Ramírez, y Juan Andrés Ramírez ganó el juicio finalmente. Y para entonces después viene el pedido de captura de él, ¿no? Que tiene que ver con la detención de Bardés. Pero con todo, él llega a ser un empresario, como dicen hoy, que terminó con varias emisoras. Claro, tenía emisoras de radio también, exactamente.
Sí, sí. ¿Cómo llegó a tener todo? Pero y por la misma, es decir, por las mismas concesiones, vía, ¿no? las mismas concesiones, porque la dictadura al final hizo ese tipo de concesiones, no solamente con no solo con Sofía. No, y no solamente con la radio. Sí, Claro. sí. También distribuyó en forma generosa, pero muy digitada, todas las concesiones de empresas de transporte, por ejemplo. Que tiene que ver, es una historia directamente relacionada con el descenso del protagonismo del tren, de los trenes, ¿no? Claro. Ya empezaron a aparecer las compañías de transporte de pasajeros que fueron eliminando o que exigieron la eliminación y eso fueron todas concesiones con nombre y apellido, ¿no? Que esa es otra parte de la historia de la impunidad que no se conoce, porque toda la parte económica de la dictadura y los probables chanchullos de la dictadura han quedado afuera, a pesar de que la ley la ley votada en 1986, ¿no? La ley de caducidad decía que se excluían los delitos económicos de la caducidad, pero nunca fueron investigados. Sí, eso está pendiente de alguna Exacto. investigación que ha pasado con todo lo... Y bueno, para decir ahora, fue capturado, y bueno, está en la justicia, y sus abogados ya empezaron a tramitar en su caso lo que otros abogados tramitaron para otros militares, Claro. ¿no? O sea, las chicanas sobre inconstitucionalidad, sobre aplicación equivocada de las normas, sobre el tiempo de caducidad, etcétera. Sí, prescripción, la prescripción de la en pena, último caso, etcétera. prisión domiciliaria. Claro. Bueno, eso viene después. La prisión domiciliaria primero va a haber que pero el abogado procesarlo. ya lo planteó de salida, Claro, todo, ¿no? y probablemente se pueda ir aplicando ese tipo de chicanas que demoran la sentencia, ¿verdad? Lo cual es una cosa extraña, porque es tan evidente que son elementos para que pase el tiempo, que la Suprema Corte de Justicia debería tomar alguna decisión. Una de ellas que además está autorizado para ello, es permitirle al juez que siga actuando mientras paralelamente se sustancia el proceso de inconstitucionalidad o lo que sea. Sí, eso si la Suprema fuera de justicia. Bueno, eso es otra cosa. Ahí llegamos a cómo se nombran los miembros de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Claro, Claro, ¿Y cómo van llegando los jueces a los cargos superiores? A los cargos ¿no? superiores, Sí, exactamente. a los tribunales superiores. ¿no? Exacto. O sea, el sistema asegura la impunidad a nivel de la estructura de la justicia. Eso sin duda. Eso sin duda. Cero democracia en lo que es la justicia uruguaya. Claro, ¿no? Así que, bueno. Vamos a ver qué pasa con Sofía, si tiene suerte o no tiene suerte, ¿no? Y va a tener que enfrentarse en todo caso a las declaraciones de Bardés. Claro. Eso es interesante pero bueno, también. vamos a ver qué hace Y Bardés. a ver si se avanza sobre el escuadrón de la muerte, Claro. el escuadrón parapolicial integrado por militares, Claro. policiales, civiles. Que, Hay dos policías que fueron procesados, ¿no? Cuando encontraron a Bardesio y cuando Bardesio fue extraditado, el fiscal Percival le pidió los procesamientos de Bardesio y de esos dos, Fleitas y Benítez. Sí. Y había otro más que no sé qué fue lo que pasó, o creo que se murió. Pero bueno, ahí hay un cúmulo de contradicciones que Sofía va a tener que enfrentar. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo sigue. Muchas gracias. Muchas gracias, por favor. Blixen. Nos despedimos hasta el próximo viernes por Verdad, Memoria, Justicia, Reparación y nunca más terrorismo Estado. Gracias. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Otra voz canta